Buenos días y bienvenidos. Seguimos desarrollando algunos aspectos que tienen relación con el segundo despertar, por el cual el buscador se da cuenta de que toda su búsqueda es completamente subjetiva. Por lo tanto, tiene que reiniciar su trayecto con nuevas actitudes, nuevos procedimientos y, sobre todo, nuevas comprensiones, nuevas ideas. En ese movimiento, el buscador va a intentar encontrar tres figuras o tres personajes que de una forma muy clara le pueden ayudar. Me permito hablar de esto porque entre la literatura que un buscador utiliza, a esos personajes que nos van a ayudar les llamamos de forma genérica maestros, gurús, pero no hacemos ninguna especificación sobre las diferencias que puede haber entre ellos y la utilidad que pueden tener para un buscador que quiera avanzar de verdad en la comprensión del mundo y en la comprensión del yo, que son dos cosas muy distintas. Estos tres personajes son el instructor, el guía, el que nos guía o acompaña, y el maestro. Ese sí, el que merece verdaderamente la calificación de maestro, y no habría ningún obstáculo en escribirlo en mayúsculas, porque aunque son muy pocos y además muy desconocidos, existen de verdad. Hablemos en primer lugar del instructor. El instructor es aquel que habla a nuestra cabeza, a nuestra mente conceptual, y que por lo tanto nos aporta ideas referentes exclusivamente a la búsqueda. Existen otros personajes que ejercen una gran labor de instrucción. Hablemos de filósofos, científicos, maestros, psicólogos, etcétera, etcétera, pero que no nos hablan del trayecto de la búsqueda de trascendencia. Nos hablan de cualquier otro aspecto de la vida, lo cual es muy de agradecer, pero el buscador necesita instrucción conceptual, ideas, planos, descripciones lo más precisas posibles y lo más comprensibles, porque luego va a realizar un verdadero viaje hacia un campo desconocido del mundo, de la vida, de la realidad o del ser. Por lo tanto, un instructor nos habla, y muchas veces nos habla de una forma, diríamos, magistral.
en el sentido clásico del que habla es cátedra, con autoridad. Y una vez que nos ha dado sus informaciones, sus conocimientos acerca de cómo es el camino, acerca de sus peligros, acerca de sus posibilidades, acerca de las direcciones que debemos tomar, incluso de los posibles obstáculos, de las etapas, de las zonas de descanso y incluso también de las zonas de riesgo donde nos podemos extraviar. Una vez que ha hecho esa tarea dirigida exclusivamente a nuestro intelecto, la tarea de instrucción ha acabado ahí. El instructor se retira. Quizás sea porque no quiere seguir ayudándonos, quizás sea porque necesita hacer otras cosas en su propia vida, quizás sea porque todos sus conocimientos ya nos han sido traspasados. Pero la cuestión es que el instructor se retira. Nosotros nos quedamos con un volumen bien repleto de planos, instrucciones, mapas, recomendaciones, consejos, etcétera, etcétera, que obviamente es de agradecer muchísimo, porque sin esos planos y sin esas instrucciones, la búsqueda suele ser un continuo choque contra obstáculos y un continuo caer en confusiones mentales, en cegueras y a veces incluso en caos personal, porque el hombre no entiende con claridad cómo se puede mover en la búsqueda, qué puede esperar de ella y qué no puede esperar. En otras ocasiones, el buscador va a encontrar un guía. Este guía tiene una cualidad muy particular y es que nos va a acompañar en el viaje, en ese viaje teórico que en principio ya conocemos suficientemente bien. Nos va a acompañar. No necesariamente en todo su trayecto. Quizás nos acompañe en una parte de él, quizás nos acompañe en los momentos difíciles en que le pedimos ayuda, quizás nos va a acompañar en los momentos de alegría o de dificultad. Pero la cuestión es que el guía va a viajar con nosotros. Por lo tanto, va a tener que revivir las dificultades y la belleza propia del viaje. Lo va a tener que revivir porque nosotros lo estamos viviendo. El guía, podemos decirlo en teoría, ha realizado el camino una o muchas veces. Por lo tanto, conoce el camino de una forma práctica y se entrega a la tarea
de hacer parte del trayecto con nosotros. Cuando estemos cansados, nos animará. Cuando estemos confusos, nos aclarará. Cuando vayamos demasiado rápido, nos frenará. Cuando vayamos demasiado lentos, nos estimulará. Las dudas, las desconfianzas, los desánimos, la orientación le van a corresponder a él. Nos apoyará personalmente y viajará con nosotros renunciando a su propio y cómodo bienestar. Tengamos en cuenta que viajar en pos de una búsqueda, en concepto de búsqueda, no es agradable del todo, aunque es cierto que el guía va a sufrir en parte nuestros sufrimientos y va a gozar también, ¿por qué no?, de nuestras alegrías y logros. Pero podemos entender que su compromiso es mayor que el de un simple instructor. El guía también nos va a instruir, no cabe ninguna duda, pero nos va a instruir para ejercer el movimiento siguiente. No nos va a instruir la cabeza, nuestro conocimiento simple, sino que nos va a instruir para que nos movamos. Su objetivo es conseguir que nosotros nos movamos con eficacia, con habilidad y en la dirección acertada, de forma que nuestro viaje acabe cuanto antes sea posible, evitando 1000 obstáculos que probablemente se nos pueden presentar. La tercera posibilidad es la de encontrar un maestro, que como ya digo es poco frecuente. Un maestro con mayúsculas, no necesariamente los maestros que se venden, los maestros archiconocidos, los maestros que parecen a veces figuras del pop. No. Maestros verdaderos que están siempre dispuestos a ejercer esa función. Pero, ¿cómo podríamos calificar a un maestro? Lo primero de todo hay que decir que es de una enorme dificultad, sino incluso de una casi total imposibilidad. Porque el maestro, su primera característica es que está conectado con realidades que nosotros no conocemos. Quizás como buscadores aspiramos a ellas, pero no las conocemos. No estamos en contacto con ellas. El maestro, podemos decir en teoría, si es un maestro verdadero, sí. Pero ¿cómo ha logrado un maestro conectar con realidades más allá de la vida, más allá del conocimiento ordinario de la humanidad? ¿Cómo ha logrado esa
situación. Ya digo que es un poco arriesgado, incluso temerario hablar de ello, pero podríamos decir, para tener una cierta orientación, que el maestro ha muerto a su yo. El instructor ha muerto a su confusión mental. Tiene una consciencia clara, un conocimiento claro en la cabeza. El guía ha muerto a su egoísmo, a su comodidad, a su desinterés por el sufrimiento del otro. El guía es un bodhisattva, figura que está muy bien representada en el budismo tibetano. Es un hombre que se guía por la compasión. El sufrimiento de los demás lo vive como el propio. Y su mayor satisfacción es disminuir ese sufrimiento, esté donde esté. Él ya se ha encargado del suyo, podemos decirlo, antes, y ahora se quiere ocupar del sufrimiento que afecta a los demás. En concreto a los buscadores, que son los únicos que piden ayuda a instructores, a guías y a maestros. Por lo tanto, el guía tiene que ser un hombre imparcial, justo. Ello quiere decir que ha renunciado en gran medida a su egoísmo subjetivo, a su ego. Pero el maestro ha ido más allá y ha renunciado, y esto lo decimos poniéndolo entre comillas y esperando que se pueda entender suficientemente bien, ha renunciado a su yo, a ese yo constituido culturalmente en cada momento de una civilización cualquiera. Se podría pensar, esto es una auténtica locura, el yo es el mayor logro de cualquier hombre, pero el yo es una construcción variable, dependiendo de circunstancias y dependiendo de condiciones. El yo del hombre actual poco tiene que ver con el yo de un hombre de hace 2000 o 3000 años. Nuestro yo de hombres occidentales cultos poco tiene que ver con la de otros hombres que incluso ahora mismo viven en nuestro planeta. Podemos hablar de chamanes, podemos hablar de aborígenes, podemos hablar del hombre supermoderno, tecnológico. Ese yo, por lo tanto, no es un producto objetivo y universal, sino que es una construcción. A nosotros ya nos cuesta entender el yo de nuestros hijos. No hablemos el de nuestros nietos. Tampoco entendíamos el de nuestros abuelos. Incluso el de nuestros padres. Por lo tanto, renunciar a la configuración del yo no es una cosa absurda y de peligro, o que nos coloque en una situación de riesgo en absoluto. El yo puede ser vaciado para que aparezca lo que podríamos llamar un hombre transparente, un ser humano, no un hombre. Mejor llamarle un ser humano transparente. Y al ser transparente,
le permite contactar con algunos aspectos de la realidad con los cuales nosotros, hombres ordinarios, dormidos y condicionados, hemos perdido el contacto. A través de él, dado que está vacío, dado que se ha liberado de su yo, contactando con otro yo superior, digo que a través de él nos pueden llegar aspectos de la realidad que tienen conexión con energías en movimiento, activas, vivas, consciencias diferentes a la humana, superiores a la humana, y otras posibilidades que corresponden no a nuestro mundo creado, sino a las fuerzas que han dado lugar a la creación de nosotros mismos. Ese campo que nos parece totalmente inaccesible, totalmente perdido, y del cual nos consideramos absolutamente incapaces de saber nada a ciencia cierta. Y esto es la gran mentira de la cultura moderna. El hombre puede adentrarse en la realidad verdadera, no en la realidad simplemente humana. Este es el gran tabú, esta es la gran prohibición, esta es la verdadera condena. Teóricamente el hombre puede conseguir cientos de conocimientos, pero en la práctica se nos viene a insinuar que jamás alcanzaremos comprensión de nuestra vida, del mundo, de la realidad. Podremos saber todo sobre el Big Bang, pero nunca entenderemos de por qué estamos aquí. Estas tres figuras, el buscador las tiene que utilizar con su máxima honestidad, con su máxima inteligencia, con su máxima dedicación. No se pueden desaprovechar a ninguna de las tres. A veces se producen sucesivamente, a veces se producen simultáneamente. Encontramos a una persona que tiene las tres posibilidades simultáneas en ese mismo momento. Pero si un instructor me ayuda con las ideas, ¿qué puedo yo darle a cambio? Porque debe haber un proceso de intercambio. Y podríamos decir que al instructor o el instructor, dado que tiene su vida propia, dado que tiene sus tareas personales, al instructor le podemos dar algo a cambio de su instrucción, de su aclaramiento, de su claridad mental. No nos referimos a un pago en dinero en absoluto. Quizás vaya más por el orden de la gratitud, el reconocimiento y la propia transmisión de los conocimientos que yo he conseguido lograr. Quizás esos conocimientos son para que yo los use, no cabe duda, pero también para que los transmita. Y con ello el instructor quedaría satisfecho en alguna medida. El guía, como hemos dicho, actúa por compasión,
por identificación con nuestro sufrimiento. Por lo tanto, no necesita ningún pago. El guía cobra, recibe de mi progreso en cuanto buscador, de mi desarrollo personal, de la evolución de mi conciencia, de mi propia liberación. El guía cobra de esas sustancias, vamos a decir. Si yo avanzo, si yo me aclaro, si yo comprendo, si yo me libero de las negatividades, si yo empiezo a sentir que formo parte de una realidad mayor, el guía ya está alimentándose, disfrutando de esas realidades que él me ayuda a recibir. Es un poco diferente del caso anterior. Pero ¿y el maestro? El maestro que permite la manifestación de lo real a través de él mismo, como si fuera un espacio vacío. Un alma ya liberada en vida, que en Oriente se conoce con el término precioso de Jivan Mukti o Jivan Mukta. Un alma liberada en vida. ¿Qué le podemos dar? ¿Cómo podemos estructurar una relación con un verdadero maestro? ¿Qué tipo de actitud tener? Aquí viene un gran obstáculo, porque tanto en Occidente, con las religiones establecidas, cristianismo, islamismo, judaísmo, etc., como en Oriente, con la proliferación de gurús, en Oriente se afirma con una enorme facilidad: el gurú es Dios, el gurú es Brahma, el gurú es todo, pero incluso más, porque en algunas escuelas o sectas se afirma que el gurú es más que Dios, porque a Dios no le podemos ver, o al menos no le podemos ver fácilmente, a la realidad no podemos llegar, pero al gurú sí, y el gurú nos trae la realidad a nuestro nivel. Entonces, ¿cuáles serían las formas de aproximación a un gurú, a un maestro verdadero? Claramente se han descrito tradicionalmente tres, que son, por un lado, extraordinarias y por otro lado, peligrosísimas, porque corren un riesgo enorme de ser malentendidas y de excitar, digamos, los núcleos neuróticos latentes, infantiles, que más o menos todos todavía llevamos dentro. Y cuando somos jóvenes, evidentemente, se manifiestan con mucha más intensidad. A lo largo de la vida, esos núcleos neuróticos infantiles hemos de confiar y esperar que se van a ir disolviendo. Pero ¿cuáles son esas aproximaciones al maestro o al gurú? En absoluto ninguna de las que se nos propician, digamos, en la literatura del buscador. Ni dinero, ni poder, ni sumisión. Estos tres elementos son absolutamente perversos. El dinero, conferirle poder y manifestar sumisión, absolutamente perversos. Y uno no se puede cansar de repetirlo una y otra vez. Por ahí no hay nada que hacer. Por ahí vamos todos al desastre, incluyendo el maestro también, el que permite eso.
Pero habría otras tres cosas con las cuales de alguna forma podemos establecer una cierta relación con el maestro y serían la entrega, la devoción y, esto dicho con enorme prudencia y con un punto de temor, el amor. La entrega, la devoción y el amor no son cuestiones que nosotros conozcamos. Conocemos esos términos en relación con la vida, en relación con los intercambios interpersonales, pero no conocemos qué pueden significar esos tres términos en la relación con alguien que ya no es solo simplemente un ser humano, sino que permite que en él se manifiesten cosas de orden superior. Normalmente nosotros cuando leemos una palabra, decimos, pues me suena, sí, entrega, sí, no, yo ya entiendo lo que es la entrega. A un partido político, a una pareja, a los hijos, yo ya entiendo la entrega y la devoción también, por Dios. Y cuando era niño y tenía devoción, y el amor, bueno, del amor sabemos, somos todos expertos y lo sabemos todo sobre el amor. No. En este nivel, todo lo que creíamos saber nos sirve, de forma que vamos a tener que descubrir qué es la entrega, qué puede ser la devoción, que no es más que incorporar la emoción en la búsqueda. No es más que eso, no es solo buscar con la atención, sino también buscar con la emoción. Se habla tanto del mindfulness, la atención. No. La atención corresponde a la cabeza, pero la emoción, que corresponde al plexo, debe estar implicada también. Y en sus grados más altos o superiores, se acerca a una experiencia que se parece al amor que hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida, pero no es exactamente eso. El maestro en ocasiones nos da una vislumbre viva de lo que es la realidad. No quiere decir que sea una vislumbre constante. Recordemos, como en un libro maravilloso del hinduismo, el Bhagavad Gita, el canto del maestro, el discípulo Arjuna le pide a Krishna que manifieste su realidad real. Y Krishna accede y se transforma en un universo inmenso de luz y de energía, de forma tal que el discípulo le pide por favor que cese en esa manifestación, porque es absolutamente embargante y no puede tolerar el discípulo tanta grandeza, tanto poder, tanta realidad. Pero el maestro estaría cualificado para permitir en algunas ocasiones, o incluso en una sola ocasión, un darshan, lo que se llama en Oriente un darshan, una manifestación de presencia superior, que al discípulo le produciría una impronta energética que quizás no diera lugar a efectos inmediatos, sino mucho más tarde, en el momento en el cual el discípulo esté ya preparado.
La búsqueda continúa con estas tres personajes, estas tres funciones en realidad. Son tres funciones. El hombre se ofrece para enseñar, otro hombre se ofrece para acompañar y otro hombre que ha dejado de serlo se ofrece para mostrar, compartir y dar la realidad que puede pasar a través de él. Muy bien, pues de momento lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y aunque evidentemente el tema daría para muchos capítulos más, que quizás hagamos alguno, lo dejamos por hoy como elementos de reflexión. No quiere decirse en absoluto que esto sea la verdad, sino que son intentos de aproximación a una realidad que un buscador puede vivir y de hecho vive con enorme frecuencia. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días y hasta pronto.